Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Claudia, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas tardes. Nos vamos conectando. El seminario inicia a las 6. Ya. Vamos esperando que se conecten, por favor. Claudia va Mm, a ser la moderadora el día de hoy. Eh, Cualquier consulta pueden escribir por mensaje, ¿sí? Vamos esperando un ratito más. ya. Ok.
buenas tardes con los participantes. En breve nos conectamos para empezar el taller, ¿correcto? Buenas tardes con todos. ¿Sí me escucha? Sí, Buenas tardes, bienvenidos al primer seminario taller de Derecho Penal que lo organiza en esta oportunidad el CEF del CAL de la Libertad. En esta oportunidad tenemos programada la participación del doctor Luis Tiznado Solís para que empiece dicho taller. Bien, bienvenidos con todos, gracias por su participación, por su conexión puntual de los que están presentes. En ese momento les paso a compartir la hoja de vida de Luis Tiznado Solís, el doctor que estará a cargo del seminario. El doctor Luis Tiznado es un abogado por la Universidad César Vallejo, es magíster en Derecho Penal por la Universidad Nacional de Trujillo desde el año 2017. El título de posgrado, especialista en Derecho Penal por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, en el año 2005 al año 2007. Cuenta con un doctorado en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Es docente universitario de la Universidad César Vallejo de Trujillo en el año 2008 hasta la actualidad. Derecho Penal, parte general y parte especial, en el nuevo Código Procesal Penal 2004. Es conferencista a nivel nacional en Derecho Penal y Procesal Penal. También es capacitador por la Secretaría Técnica de la Comisión de Implementación del nuevo Código Procesal Penal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. También es autor de diversos libros y artículos en materia de derecho penal a nivel nacional y a nivel internacional, y actualmente es fiscal penal titular antidrogas en Trujillo desde el año 2011 hasta la actualidad. En estos momentos cedo la palabra al doctor Tiznado para que inicie el seminario taller. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias con todos los participantes de este seminario. Hay un problemita, Claudia, si me podrías habilitar la función de compartir pantalla, por cuanto me tienen que habilitar esa función para poder compartir pantalla. Sí, doctor. ¿Ahí lo puede probar? A ver, voy a probar, ¿ya? Ya está. ¿Sí observan? Sí, doctor. Sí está compartiendo. Muy bien. Bueno, materia de exposición el día de hoy es sobre un tema poco quizás discutido, como es el delito de tráfico ilícito de drogas, ¿no? En la cual hay muchos aspectos que tocar,
como por ejemplo la evolución histórica, los tratados internacionales, los tipos penales, ¿no? La investigación fiscal en los delitos de tráfico de drogas, la parte dogmática del delito de tráfico de drogas, ¿no? Pero he escogido un punto porque obviamente pues es imposible ver todos los temas, un punto que tiene que ver con la jurisprudencia penal peruana y la forma como se está llevando a cabo, digamos, cómo está razonando nuestra Corte Suprema en 4 casos que he escogido, que me han para mí significado de los más relevantes, ¿no? Entonces, el objetivo de esta charla es un poco discutir estrictamente lo que tiene que ver con casos penales, porque detrás de una sentencia a nivel de la Corte Suprema evidentemente hay posiciones jurídicas, teóricas que discutir, y esa es la idea, ¿no? Por ejemplo, en el recurso de nulidad 1802-2017 Huánuco, ¿no? Trata sobre la prueba indiciaria en el delito de tráfico ilícito de drogas, ¿no? Efectivamente, pues, y vamos a ver cómo está de alguna u otra forma compenetrada la parte sustantiva de la parte procesal. En la parte sustantiva habla sobre la imputación objetiva del rol social, y en la parte procesal, para acreditar ello, habla de la prueba indiciaria, ¿no? Y para determinar, señala este recurso de nulidad que me parece muy interesante, en la vinculación con el ilícito penal, se trata pues de una conviviente, ¿no? Convivió con la procesada, quien fue sentenciado por el delito de tráfico ilícito de drogas, ¿no? Entonces, un primer aspecto es que la Corte Suprema trata de alguna u otra forma de compensar tanto la parte sustantiva como la parte procesal, ¿no? Entonces, la Corte Suprema señala pues que en ese sentido nos va a favorecer bastante lo que es la prueba indiciaria, hecho inicial, máxima de la experiencia y hecho final. Aunque evidentemente en el término máxima de la experiencia hay un sinnúmero de subcriterios para determinar la máxima de la experiencia. Pero bueno, eso no es materia ahora de análisis, ¿no? Entonces, señala efectivamente este acuerdo, recurso de nulidad, que la prueba indiciaria, ¿no? De alguna u otra manera, para que tenga, o para que vaya más allá de todo estándar probatorio de la duda razonable, 2 factores, ¿no? El grado de aceptabilidad de la prueba, que confiere la afirmación de la existencia de un hecho punible, y el grado de aceptabilidad de la inferencia que se funda en la premisa constituida para dicha afirmación. Este recurso de nulidad, efectivamente, trata de hacer ver, como luego lo vamos a determinar, que el criterio por excelencia o la prueba por excelencia para acreditar el dolo es la prueba indiciaria. ¿Correcto? La experiencia me ha enseñado a mí como fiscal antidrogas, ¿no? Que efectivamente el problema a determinar en una investigación preliminar, en una investigación fiscal, en una investigación policial, en una investigación preparatoria y a nivel de juicio oral, es que tú acredites que el sujeto acusado de narcotráfico haya tenido conocimiento sobre el traslado de la sustancia ilícita. El 90% de la problemática está ahí. Si tú acreditas que el sujeto ha desconocido, ¿correcto?, la existencia de hecho típico delictivo, en este caso tráfico de drogas, simplemente se te va a exonerar de responsabilidad penal. Entonces, la vinculación que tienen los procesados en un delito tan grave como el tráfico ilícito de drogas, tan grave por contra la Constitución, por ejemplo, en el artículo 8 señala que es deber del Estado combatir y sancionar al tráfico ilícito de drogas, ¿verdad? Y en ese sentido, a nivel procesal, para acreditar el dolo, ¿correcto?, corre por suerte lo que es la prueba indiciaria. Acreditado el dolo, va a estar acreditado
la responsabilidad jurídico-penal de aquellos que son acusados por este ilícito. Un tema, por ejemplo, vamos a tocar acá en el tráfico ilícito de drogas, es la imputación objetiva, ¿no? Por ejemplo, en el recurso de nulidad 776-2006, se imputa al procesado de iniciales RAQ haberse desempeñado el rol de chofer de un vehículo que transportaba pasajeros desde San Francisco hasta Huamanga, llevando como ayudante al sentenciado WPQ, ¿no? Siendo intervenidos, incautándose pasta básica de cocaína. Señala la Suprema que el punto de partida para establecer la relevancia o irrelevancia de la conducta típica al inculpado RAQ radica en el análisis de la imputación objetiva, si es que se ha creado o no se ha creado un riesgo jurídicamente desaprobado, siendo determinante que los deberes inherentes al rol social. ¿Correcto? ¿Cuál es el criterio por excelencia de la imputación objetiva? Es el rol social. ¿No? El rol social, de alguna u otra forma, es definido por un conjunto de expectativas que la sociedad, de alguna u otra forma, deposita en una persona para el cumplimiento de sus deberes. Se habla del rol social del médico, del funcionario público, del policía, del juez, del fiscal, del bombero, del taxista. Hay roles generales y los roles especiales, ¿no? Los roles generales, pues, es el común rol general a toda persona, como decía Hegel, es sé persona y respeta a la demás como persona. No todo es asunto de todos, ¿no? Entonces, en este criterio de imputación objetiva, como vamos a ver en esta sentencia, lo plasma de esa forma, ¿no? El rol social es un haz de derechos, deberes, ¿no? En la cual está comprendido, reconocido una persona en el fragmento o en el compartimento o al momento de realizar una actividad, un oficio, desempeñando una función. Cuando tú quebrantas tu rol social, es bastante probable que se te impute un injusto penal, ¿no? Porque has superado el riesgo desaprobado. En este caso, señala que el imputado obró sin extralimitarse los roles de chofer. No responde porque solamente se limitó a conducir el vehículo que transportaba pasajeros desde San Francisco hacia Huamanga, ¿no? Conductas neutrales. Lo único relevante para fundamentar la imputación objetiva es que el hecho que su compañero se había aprovechado, es decir, el copiloto o el ayudante del servicio del conductor, ¿no? Al haber escondido la droga en la canastilla del vehículo para eludir el control policial. Fíjense, ¿no? Se trataba de un ayudante y por culpa del ayudante también había metido en el mismo saco al conductor y había llevado al juicio al conductor, ¿correcto? Y lo habían sentenciado al conductor. El ayudante está bien sentenciado. La pregunta es, doctor, ¿y por qué lo absuelven al conductor y por qué lo condenan al ayudante? ¿Correcto? Y acá viene lo que es el rol social, el criterio de imputación objetiva. ¿Cuál es la función que desempeña un conductor? Es el transporte del vehículo. Es función de alguna u otra manera ver, observar qué es lo que esconde. El ayudante no lo es. Pero el ayudante sí responde porque había quebrantado su rol. Porque el ayudante justamente está para eso. ¿Correcto? El ayudante de un conductor de un servicio de transporte, de alguna u otra manera su función es ver pues que las personas, o ver que de alguna u otra manera se viaje cómodamente, estar al tanto, pero no es su función social esconder droga dentro de una canastilla de un vehículo. ¿Correcto? Me hace recordar bastante un caso académico que lo puedo poner, ¿no? Si yo soy un narcotraficante y requiero que hagan caletas para mi vehículo, ¿no? Que realicen caletas en el vehículo, para yo utilizar esta caleta, ¿no? Y transportar sustancia ilícita, por la cual contrato un mecánico.
Y el mecánico obviamente hace su servicio y le pagan por ese servicio. No sabiendo que está, por ejemplo, inteligencia detrás de ellos y a través de un operativo policial caen los integrantes y cae el mecánico, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista causal, si yo suprimo mentalmente la conducta del mecánico, el resultado hubiera desaparecido, por tanto se me es imputable, respondería. Responde el mecánico. Correcto. ¿Por qué? Porque si el mecánico no hubiera hecho ese camuflaje dentro del vehículo, quizás no se hubiera podido transportar. Así se razonaba con el causalismo. Y hasta ahorita se escucha causa-efecto, ¿no? La causa es esto, el efecto es esto. Y cuando se escucha hablar eso, inmediatamente yo me traslado mi cerebro hace 300 años atrás, porque hace 300 años atrás se hablaba del causalismo. Cualquier conducta, ¿no?, es relevante para la producción de un resultado. Si yo mato a alguien, disparo un arma de fuego, para determinar si era autor o no, el causalismo razonaba así. Si yo elimino mentalmente esa conducta de levantar el arma de fuego y apretar el gatillo y matar, y el resultado desaparece, yo soy autor de esa conducta. Y no solamente soy autor yo, el que disparo, sino también quien fabricó el arma. Porque si yo desaparezco mentalmente al fabricante del arma, correcto, no hubiera fabricado esa arma y por tanto el sujeto no hubiera comprado el arma y no hubiera disparado. Pero no solamente soy yo quien debió responder por el homicidio. Y no solamente el fabricante del arma, el padre del fabricante del arma también con la madre. Porque si no hubieran engendrado al hijo, este no hubiera vendido el arma al asesino y el asesino no. Y así sucesivamente retrocedes en el tiempo hasta llegar a Adán y a Eva, ¿no? Eso es lo que se llama como regreso ad infinitum, prohibición de regreso. Entonces lo determinante acá no es el causalismo, no es establecer cuál es la causa, correcto, como comúnmente se hace en todos los informes policiales, y cuando leo ese término, no sé qué hacer, siento que todos los libros leídos son quemados en la hoguera y desaparece la dogmática moderna, ¿no? Lo determinante no es quién causó, sino a quién se le debe imputar un hecho típico delictivo. ¿Quién es el competente para haber podido evitar ese resultado? Y acá viene lo que se llama la posición de garantía también. Correcto. Si yo soy competente para evitar ese resultado, yo respondo. Porque yo tuve la posibilidad privilegiada de poder evitar, la posibilidad privilegiada de poder evitar ese hecho típico delictivo. Y por ende voy a responder, porque mi criterio de competencia, que es aplicable, estos criterios de imputación para todos los delitos, no solamente tráfico de drogas, en corrupción se aplica diariamente, no. Pero bueno, estamos ahorita acá en lo que es tráfico ilícito de drogas. ¿Y por qué no responde en este caso el ayudante, en este caso del conductor? Porque, perdón, ¿por qué ha respondido el ayudante del conductor acá? Porque justamente fue el encargado de extralimitarse en su rol. Su rol no es esconder droga dentro de las canastillas del vehículo. Ese no es su rol. ¿Correcto? Entonces, doctor, y en el ejemplo del mecánico que hace un camuflaje en el carro, si él tiene conocimiento que con ese camuflaje su cliente va de alguna u otra forma, el cliente va a transportar sustancia ilícita, si él conoce, coordina, la situación se complica, ¿no? Y se complica porque algunos dijeran, doctor, ya está actuando con dolo, ¿no? Y se complica porque efectivamente su conducta ya no es permitida. Y se complica porque efectivamente parecería que ya estuviera acá infraccionando sus deberes, ¿no?, que la sociedad le impone como mecánico. Un mecánico no está para hacer camuflajes para transporte de sustancia ilícita, por ejemplo, ¿no? Un mecánico está para arreglar los carros y no para realizar estas actividades ilícitas. Pero en todo caso, se trata de temas que son abordados por la Corte Suprema, jurídicamente vinculados a la teoría de la imputación objetiva.
y en específico a la prohibición de regreso. ¿Correcto? Otro caso interesante también, que a diario lo vemos en el expediente 281-2008, seguramente en una sección que es un sobrecimiento que ha subido en consulta. Bien. El colegiado considera que esta hipótesis es plausible, pero también es plausible la hipótesis de que Castañeda no estaba involucrado. La convivencia en el inmueble donde se procesaba la droga no lleva directamente a inferir el involucramiento de Castañeda Sosa en la realización del hecho. La pregunta es, ¿convivir en el inmueble donde se procesa la droga te convierte automáticamente en autor y o partícipe de este delito? ¿Qué pasa si tienes conocimiento de ello? Tienes conocimiento que tu conviviente está realizando estas actividades ilícitas. ¿Correcto? Dice la Suprema que la probada convivencia entre Jaramillo y Castañeda, esa es su esposa, no es un indicio unívoco que llegue en dirección lógica necesaria a que Castañeda Sosa tendría responsabilidad penal. No constituye un indicio el hecho de no haber denunciado a su esposo, a César Jaramillo. El estrecho vínculo convivencial que los unía y la hija procreada condicionan su comportamiento. Castañeda no está obligada a denunciar a su conviviente precisamente por el vínculo que los unía. Bien, un tema interesante también, porque esto tiene que ver bastante con la autoría y con la participación. Vemos a diario en los juicios orales o casos que ustedes puedan llevar, ¿no? En la cual efectivamente lo que se le imputa es que se encontró droga dentro de un domicilio, por ejemplo en la sala, y se los jalan a todos, a la conviviente, al esposo, a los sobrinos, a todos. No. La pregunta es, ¿eso es suficiente para vincularlos en el ámbito como autores y partícipes del derecho penal? ¿Es suficiente? No es suficiente. Correcto. Acá la Suprema habla de un término muy exquisito, dice indicio unívoco. No es un indicio unívoco, es decir, sin querer queriendo, como diría por ahí algún personaje mexicano, acá habla de lo que es efectivamente el concepto del delito, ¿no? Y el concepto, si se quiere decir, de cuando un sujeto pueda determinar que forma parte integrante de un plan delictivo. Y en forma general, autores y partícipes son aquellos que se integran en un justo global. El autor en mayor medida que el partícipe. Pero ¿qué es lo que se tiene que acreditar? Que todos los intervinientes en un hecho delictivo, en una acusación, lo que tienes que acreditar es que todos han dado aportes mancomunados con una relación de sentido inequívocamente delictivo. Es decir, esa conducta atribuida a tu persona tiene que tener sentido inequívoco de delito. Si no tiene un sentido inequívoco delictivo, de alguna u otra manera no lo van a poder condenar. De tal forma que, si en una casa encuentran sustancia ilícita, por ejemplo, en la sala, en la cocina, tú tienes que vincular que estas personas, cada una de ellas, se hayan realizado aportes fundamentales para la acreditación del todo criminal, para la acreditación de la obra en común. Aportes mancomunados que son realizados teniendo en consideración el ilícito penal, en este caso, tráfico ilícito de drogas. ¿No? ¿Qué pasa si dentro de la casa se encuentra droga? En la casa, en el cuarto, en el baño, en todos lados, y en zonas de libre acceso. Evidentemente, esto nos va a permitir inferir que todas las personas estarían involucradas en el delito de tráfico ilícito de drogas. Pero ¿qué pasa si solamente se encuentra en el cuarto del hijo, por ejemplo, la droga? ¿Se les tiene que acusar a todos? No necesariamente. Y entonces, para poder determinar el aporte que cada uno da al plan criminal, es fundamental la presencia de actos ejecutivos realizados por los autores y o partícipes.
y estos actos ejecutivos se dan inicio, evidentemente, a través de la lesión inmediata al bien jurídico protegido, en este caso la salud pública. No, la salud. Y acá viene un tema también importante, porque en el tráfico de drogas no existe participación, no hay complicidad, no existe complicidad, a mi modo de ver. ¿Por qué? Porque el legislador penal patrio, teniendo en consideración que es un delito tan grave, todas aquellas conductas que son de complicidad en el tráfico de drogas, lo ha elevado a la categoría de autoría. Por ejemplo, el 296, primer párrafo, regula lo que es promoción y o favorecimiento mediante actos de tráfico. El segundo párrafo regula lo que es posesión. Y el cuarto párrafo regula lo que es conspiración. Explicando un poquito, en el primer párrafo, señala al que promueve, favorece, facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas. ¿Quién es el cómplice? El cómplice es el que favorece, ¿correcto? Y en el 296, el favorecimiento ya está estipulado como autoría. Por tanto, si yo presto mi casa o presto mi cuarto para que mi compañero venda droga, esa conducta que es de complicidad se ha elevado a la categoría de autoría por decisión político-criminal del Estado. ¿Sí? Algunos dirán, no, pero para mí es cómplice. Sí, pues. ¿Pero qué entiendes por cómplice? Cómplice es el que favorece, que facilita. Pero ya está en el verbo rector del tipo penal, el favorecer y el facilitar. Y al estar el verbo rector, forma parte del tipo penal selectivo y por ende, al formar parte del tipo penal selectivo, ya es en calidad de autoría, porque la participación son causales de extensión de la pena y nada más. ¿Correcto? Y el segundo párrafo te habla de posesión al tráfico de drogas. Y acá en doctrina penal que he revisado no hay ningún criterio para determinar o diferenciar cuándo es promoción y cuándo es posesión. No. Pero como toda interpretación en el derecho penal, y eso tienen que entenderlo los jueces y los fiscales, toda interpretación en el derecho penal es restrictiva. Es lo que más le favorece al reo. Y básicamente promoción es cuando se te encuentra en flagrancia delictiva haciendo el delivery o haciendo el pase de manos, la venta de la droga. El resto es posesión. Encontrar droga en casa, encontrar al sujeto caminando con droga, es posesión. No, porque la posesión implica el dominio fáctico, el dominio del hecho que tú tienes sobre esa sustancia ilícita para su tráfico ilícito. En cambio, la promoción no. La promoción es la venta. La compra, venta. Promoción, favorecimiento al tráfico ilícito de drogas. Y hay una figura muy peculiar en la cual ha sido condenado recientemente Gerald Oropesa, que es la conspiración al tráfico de drogas, que en doctrina se llama coautoría anticipada. ¿Correcto? Es decir, es lo que algún alemán por ahí, como Jacobs diría, criminalización en el estadio previo a la lesión de un bien jurídico. ¿No? ¿Y por qué digo esto? Porque el legislador penal patrio ha dicho lo siguiente: no es necesario esperar que la droga efectivamente se venda en el extranjero o en el mercado nacional. El hecho que tú te pongas de acuerdo con otros solamente para vender droga ya es delito. Muy parecido a la asociación ilícita o el crimen organizado. El ponerte de acuerdo con otra persona para realizar esta actividad ilícita ya es delito. Se llama conspiración al tráfico ilícito de drogas. Adelantamiento de las barreras de punibilidad. Es decir, acá lo que se castiga en la conspiración justamente no es ni la promoción ni la posesión, sino el mero acuerdo delictivo, nada más. Por eso se señala aquí que lo que el legislador ha hecho es criminalizar un acto preparatorio. Y al criminalizar un acto preparatorio, ya no se llama acto preparatorio, sino ya se llama injusto penal. Hecho típico delictivo. Se llama delito. Se llama tipo penal. ¿Correcto? Y esta criminalización de actos preparatorios se ven en varias figuras delictivas del Código Penal. Y así se ve, por ejemplo, ¿no?, en el marcaje, apología al terrorismo, ¿no?, etcétera, etcétera. Se ve conductas que no es necesario
que el sujeto lleve a cabo el acto ejecutivo de la tentativa, o la tentativa en sí, para la ejecución del hecho ilícito, sino que el legislador penal patrio retrocede unos pasos antes, se pone en el lugar de la víctima y dice: a ti te voy a proteger antes que te lesionen tu bien jurídico. A ti te voy a proteger antes que te roben, antes que te estafen, como el marcaje, por ejemplo. No, te voy a proteger en el estadio a la lesión de un bien jurídico. Ahí te voy a proteger. Correcto. Entonces, el tráfico de drogas no se escapa a esta forma de regular por parte del Código Penal peruano, del legislador penal peruano, ciertas figuras delictivas, como es la criminalización de los actos preparatorios. Bien. Hemos visto entonces el tema de la imputación objetiva, hemos visto el tema de también de ciertas clases de los diferentes tipos de tráfico de drogas en relación a la conviviente, ¿no? Como es, por ejemplo, la promoción al tráfico de drogas, la posesión al tráfico de drogas, y la última figura que hemos señalado, que es la conspiración al tráfico de drogas, en razón al análisis de esta ejecutoria suprema. Porque al hablar de una conviviente, ¿no?, lo que nosotros señalamos es de que para que se te pueda imputar, no es necesario que te acredite la condición de familiar o la condición de conviviente. Se te tiene que acreditar que tu conducta tiene sentido delictivo. ¿Y cómo lo acreditas eso? Por ejemplo, con el dolo. ¿Qué dice en el expediente 2665-2017? Para acreditar el dolo, como hemos señalado, indicios. No. Partiendo de un hecho comprobado, señala esta sentencia, y utilizando, bueno, el mismo metodología, vamos primero a leer qué es lo que se trata este caso, ¿no? ¿Cuáles son los indicios acá comprobados? Que el acusado realizó transporte de clorhidrato de cocaína con un peso de 200 kilos, ¿no? Primer indicio, y ubicuidad en el lugar de los hechos. Es decir, el sujeto ha sido intervenido en flagrancia delictiva transportando droga. Eso ni qué hablar. Eso ¿dónde lo efectivizas? En el acta de intervención policial. ¿No? Acta de intervención policial en flagrancia delictiva. El otro indicio es capacidad para delinquir, ¿no? El comportamiento pasado de la gente. En este caso estoy hablando, en este caso, ¿no? El sujeto se reunía, coordinaba, ¿no? Coordinaba. El indicio de la cantidad es importante, la cantidad de droga hallada, ¿no? De gran envergadura. La presencia del sujeto en el lugar donde se elabora, donde se transporta, también grandes cantidades de droga, es un indicio sobre la participación en los hechos delictivos. En este caso es una operación de tráfico, fue una operación de gran envergadura al mercado internacional. El acondicionamiento, el contexto, denota una importante etapa de preparación, inversión de dinero, ¿no? Participación de un número importante de individuos, la presencia en el lugar de la operación de gran envergadura, ¿no? Todo eso son indicios que te van a determinar el dolo. Saquémonos de la cabeza, ¿no?, que el dolo, que el juez va a acreditar el dolo metiéndose en la cabeza del delincuente. No es así, ni el fiscal tampoco. Eso formaba parte, ya que estamos hablando del dolo, que es otro tema hablar del dolo, ¿no? Y el dolo, entonces, no es lo que el juez cree, lo que pasó en la cabeza del delincuente. Porque eso nunca lo vamos a saber, en realidad. Correcto. Ese es el método subjetivista, que se quería saber si el autor del ilícito penal actuó o no con dolo. Modernamente, se habla de un dolo normativizado. Ya no es el dolo la voluntad y el conocimiento. ¿Y de dónde sacamos la interpretación que el dolo ya no es voluntad? El artículo 13 del Código Penal regula que actúa en error de tipo quien actúa por desconocimiento, valga la redundancia. ¿No?
Entonces, error es igual a desconocimiento. Eso es lo que dice el Código Penal. Ustedes lean el error de tipo y eso es. Bien, bien. El Código Penal no te dice que es dolo. Y no lo dice ningún código del mundo que te define por dolo. Pero si hacemos una interpretación contrario sensu, correcto, si el error es desconocimiento, ¿el dolo qué es? Conocimiento. ¿Es voluntad? No es voluntad. No es dolo. El dolo es simplemente conocimiento que el autor está realizando un hecho típico delictivo y punto, se acabó. Se acabó. Conocimiento de la realidad objetiva que se da en el plano del ilícito penal, que se da en el plano de la realización de los aportes mancomunados. Sobre todo cuando hablamos de la intervención de 3, 4, 5, 6 personas, 8, 10, 20, 100 en un ilícito penal. El dolo es una conducta apta para producir la lesión inminente de un bien jurídico y esta conducta apta va a utilizar determinados métodos para acreditar el dolo. Hacer harakiri a un niño, ¿no?, de 8 o 10 años y matarlo es actuar con dolo. La diferencia está con la culpa consciente. Evidentemente, no nos vamos a poner a discutir porque son temas de tesis doctorales que se han escrito muchísimo sobre el dolo y la culpa consciente. Pero en forma general, podemos decir que el dolo, ¿no?, es el reproche que se le hace a una persona por de alguna u otra forma haber podido apartar, porque se apartó de unas reglas de convivencia social, teniendo el privilegio de haberse representado y simplemente no se abstuvo de realizar dicha conducta. Y eso es lo que acá trae el tema a colisión de, yo tengo un concepto de dolo muy peculiar, que no es ni siquiera ni voluntad, a las justas es conocimiento, ¿correcto? Entonces, se te reprocha de una forma dolosa porque tú pudiste haber evitado ese resultado, ¿correcto? Tuviste el privilegio, la capacidad del privilegio de alguna u otra forma, fácilmente apartarte de la realización de ese ilícito penal y no lo hiciste. Y no lo hiciste. La imprudencia es otra cosa, que no es acá materia de explicación. Hay un autor fundamental, el mejor libro escrito en habla hispana, a mi gusto, sobre el dolo, es Gabriel Pérez Barberá, sobre el dolo eventual. Cordobés, argentino. Un libro fundamental, ¿no? Y justamente ahí nos habla de lo que es la ignorancia deliberada, ceguera ante los hechos. Claro, te doy 3 millones de euros para tu campaña política, porque vas primero en las encuestas, no te bancarizo, no utilizo agentes bancarios, te doy un maletín, muy bien, y el que recibe el dinero dice, no supe. ¿Es creíble eso? ¿Es razonable eso? No es razonable. Y entonces dice, por ahí este autor, que el dolo es una conducta irrazonable. Claro, y tiene razón. El dolo es una conducta irrazonable, que bajo ningún punto de vista tiene una explicación social. Si yo te doy a ti $10,000 para que me transportes droga, y al momento que te interviene te dice, yo no sé, no supe, no es que no sepas o no hayas sabido, tú a propósito no quisiste saber. Es lo que se llama, en España, Reyes y Valles excelentemente lo ha definido como la ignorancia deliberada. En tu carro te encuentran 10 kilos de droga en la capota. No. Me entregó un X, me dijo que era para una encomienda, que lo iba a recibir un amigo allá en Trujillo. Vengo de Huamachuco. No, tal persona se subió, lo dejó ahí, ya. No. ¿Es razonable esa explicación? No es razonable. ¿Es irrazonable? Es irrazonable. ¿No? Por tanto, no es creíble que tú no hayas conocido. Convicción judicial. ¿Correcto?
No me hables aquí si tuvo 50% de probabilidad, mayor elemento de convicción. No. En juicio oral se trata de convencimientos judiciales y se acabó. Si está convencido el juez, te va a sentenciar. Correcto. Entonces, no me vas a venir a explicar que no supe porque no quise, que bueno, que vino un tercero y lo dejó ahí. No. Esa explicación no es razonable. Y todo aquel que no es razonable es doloso. Correcto. Eso es una forma diferente de interpretar el dolo y más moderno. Porque a nosotros nos han enseñado de que dolo es voluntad, querer más conocer. ¿No? Eso es lo que nos han engañado en la universidad. ¿No? Pero eso no te define el dolo. Porque yo puedo querer, yo puedo desear, yo puedo tener una esperanza. Y no por eso me van a imputar a mí. ¿Correcto? Entonces, esta forma de acreditar el dolo se lo va a hacer a través, como dice muy bien acá la Corte Suprema, a través de estos indicios. ¿No? A través de estos indicios. Pero hay que darle forma también. Y cuando se habla de categorías dogmáticas, hay que saber sustentarlas de esta manera. Y entonces la ignorancia deliberada va de a pocos introduciéndose, no con ese nombre, pero sí de a pocos va marcando jurisprudencia en nuestro país. Bien. Sigamos entonces. Vamos a seguir viendo una que me parece importante. Recurso en nulidad 1542-2003, Loreto. Tráfico de drogas. No basta, dice, la concurrencia de 3 o más personas para configurarla. Claro, ¿no? ¿Qué dice el acuerdo plenario respecto de eso? Ustedes habrán visto casos en donde 3 o más personas, la agravante, ¿no? Cuando el hecho es cometido por 3 o más personas, hay la agravante. Y yo me pregunto, supongamos que en un carro es intervenido el pasajero, perdón, el conductor, el copiloto y atrás 2 personas más. Y en la tolva, 100 kilos de marihuana y en el medio, entre el piloto y el copiloto, un arma de fuego. ¿Qué se necesita para acreditar la concurrencia de 3 o más personas? La simple presencia física de esas 3 personas ya de por sí configura la agravante. No, porque está prohibido el derecho penal de autor. El derecho penal es de hecho. El derecho penal es de tipo y el derecho penal es de conductas, no de autores. Y el derecho penal lo que hace es subsumir un hecho típico delictivo, lo selecciona y lo incrusta en un tipo penal. Eso es el derecho penal. El tipo penal es eso, la selección de una parte fragmentada de la sociedad que resquebraja la sociedad y es nociva para la sociedad, como por ejemplo el delito de financiamiento ilícito de partidos políticos, que antes no era delito, ¿no? Eso es el derecho penal. Ve una conducta que resquebraja los cimientos mismos de la sociedad y es dañosa y dice, no, esto tiene que ser delito. Subsume cierta parcela que se da en la realidad social y lo introduce en un tipo penal, lo encapsula en un tipo penal. Lo selecciona parte de la realidad y lo introduce en un elemento normativo de tipo. Ese es el delito. Ese es el delito. Y entonces, siendo esto así, y para interpretar adecuadamente cuándo se da el agravante, el tráfico de drogas de 3 o más personas, y hay un acuerdo plenario, ¿no? El 3/2005, ¿no? Dice que no basta la sola existencia, concurrencia, sin más de una pluralidad de agentes, sino es imperativo el conocimiento por parte de cada participante de la intervención de por lo menos 3 personas. Asimismo, la decisión conjunta o común del hecho en sus rasgos esenciales para poder vincular funcionalmente los aportes. En consecuencia, la unión de agentes deberá efectuarse con interés común. Interesante.
Interesante, ¿no? Porque vuelve a recalcar la Corte Suprema. ¿Cuál es lo más importante para acreditar en un tráfico de drogas? Dice, el conocimiento. No te dice el querer, dice el conocimiento. De tal manera que si, por ejemplo, se te interviene un vehículo a 4 personas, yo como fiscal tengo que acreditar que los 4 han tenido conocimiento y participación en el ilícito penal. Esto no es novedoso, esto lo sabemos todos, ¿verdad? Pero lo que sí puedo yo acá un poco más reflexionar es que el conocimiento se va a basar a través de hechos externos, a través de elementos periféricos externos que determinan a los integrantes, ¿no?, de una intervención por drogas en calidad de coautores. Y si son más de 3 personas, van a tener que ser acusados como coautores y determinar que cada uno de ellos tuvo un condominio funcional del hecho. Y determinar que cada uno de ellos hizo un aporte mancomunado para, como diría Hegel, realizar la obra en común. El todo delictivo. El hecho típico, injusto, personalizado en un delito como el tráfico de drogas. Y entonces no cualquier aporte natural, corpóreo, causal, va a servir para condenar a un imputado. Tienes que acreditar que él aportó, se integró, se acopló al plan delictivo del autor. ¿Correcto? Y yo tengo que decir como fiscal, el sujeto se encargó del transporte, el otro se encargó del arma, de la seguridad, el otro se encargó de la custodia. Entonces tengo que definir yo los aportes mancomunadamente delictivos como Ministerio Público. Y tengo que acreditar que los 3 han actuado de común acuerdo, que los 3 han estado de acuerdo. Pero este acuerdo no es un acuerdo subjetivo, no confundamos. Es un acuerdo que de alguna u otra manera se infiere en base a indicios probatorios que se puedan dar a través del proceso penal. Entonces, es necesario efectivamente para el Ministerio Público y para la defensa que queda que el sujeto ha actuado en error de tipo que tenía desconocimiento de él. Puede ser que haya sido un pasajero, un simple pasajero, ¿correcto? Y que no tenga ningún tipo de vinculación delictiva estructurada con el ilícito penal. Hago la lectura, por ejemplo, del equipo celular. Es un profesor y tenía clases. Efectivamente, estoy desvirtuando la imputación penal. Me desvinculo del intento delictivo. Me desvinculo del injusto penal. Me desvinculo de la realización de aquellos otros que sí están realizando aportes mancomunados para la realización de un hecho injusto delictivo. ¿Correcto? Entonces acá es importante acreditar si el sujeto actuó o no actuó en error. Si actuó en error, evidentemente, va a ser impune su conducta. Porque hay error de tipo vencible y es invencible, ¿no? Pero si actuó con dolo, cualquier forma de dolo, directo, consecuencias necesarias o el dolo eventual, igualmente. Todos los casos de droga, mayormente, los casos del sujeto alega que desconocía, ¿no? Alega que desconocía. Pero, por ejemplo, se le hace un levantamiento a su celular y se encuentra un montón de plantas de marihuana, conversaciones sobre tráfico de drogas, y ahí desvirtúas todo. Ahí desvirtúas todo. Ahí desvirtúas que efectivamente el sujeto ha actuado con pleno conocimiento en común acuerdo con sus 2 coautores más. Es lo que se llama en la doctrina como el reparto de roles funcionalizados, ¿no? O el codominio funcional del hecho, como decía Claude Roxin, quien definía que el autor es quien domina el hecho, ¿no? Y partícipe es quien colabora para que el autor finalmente realice el hecho típico delictivo, ¿no? Y la coautoría es un codominio funcional de todos realizan aportes fundamentales delictivos para la realización del hecho típico
o el injusto típico penal. Porque no todo es asunto de todos. Es decir, no a todos se les puede imputar toda la obra delictiva, sino que todos pueden de alguna u otra forma realizar estos aportes mancomunados. ¿Correcto? Bien. Entonces, con estas jurisprudencias que le he puesto a la vista de ustedes, uno toca el tema de imputación objetiva, el otro la acreditación del dolo a través de indicios, el otro toca el tema de la posesión de la droga, de la conviviente, y finalmente este último caso que toca el tema de la acreditación del dolo. Todo ello se ve, jóvenes, que están de la mano cuando tú presentas una teoría del caso ante los juzgados, ¿no? Tienes que presentar tu teoría del caso ante los juzgados. Lo que tienes que hacer es, de alguna u otra forma, desacreditar la imputación fiscal, y lo vas a hacer a través de una teoría del caso. Pero esa teoría del caso tiene que ir de la mano con los hechos que son materias, los hechos brutos que son materia de imputación penal, y en la cual efectivamente lo importante es que se tenga que tener los conceptos claros, el manejo de las instituciones básicas, al menos en el ámbito penal y procesal penal, para la realización de una mejor justicia, ¿no? Entonces, en el tema de tráfico de drogas, tres temas fundamentales que son la imputación objetiva, los indicios y el dolo, lo cual, con estos tres temas, puedes manejar cualquier tipo de concepto, no solamente de tráfico de drogas, sino que son temas esenciales. A nivel del ámbito subjetivo, el método que se utiliza siempre es el siguiente. Primero analizo el plano objetivo, si el sujeto quebrantó o no el rol, es decir, si se le puede imputar objetivamente, ya que ha creado los riesgos jurídicamente desaprobados. Si esto es así, es un primer indicio de que se le puede imputar el resultado o el hecho típico delictivo. Y luego, una vez acreditado ello, infiere recién si el sujeto actuó con dolo, si el sujeto actuó con conocimiento, si el sujeto o con ignorancia deliberada, como en los casos de tráfico de drogas que mucho se aplica. No lo dice la Suprema, pero he visto sentencias en donde se señala así: el sujeto que transportaba droga debió conocer, ¿no?, que estaba transportando sustancia ilícita, ¿no? Entonces, ese deber conocer significa que se está introduciendo la ignorancia deliberada en nuestro país, ¿no? No te da margen de error en tráfico de drogas el legislador, menos en lavado de activos. No te da margen de error, porque de alguna u otra forma se sabe que en estos casos los sujetos lo que hacen es utilizar el método de la zorra y la avestruz. Es decir, mientras yo quiero comer las uvas, la avestruz quiere de alguna u otra forma enterrar la cabeza para no ver. ¿Correcto? Más o menos pasa esto con estas personas dedicadas a este negocio. Al momento que son intervenidos, entierran la cabeza, utilizan el método del avestruz, ¿no? Entierran la cabeza para no poder ver. Pero eso es lo que la doctrina ha señalado, que se trata simplemente de una ignorancia deliberada, traducida en que a propósito, teniendo motivos suficientes, no quieres conocer, que es igual en nuestra doctrina comparada continental como el dolo eventual. Entonces, este método que se utiliza siempre corre así, de esta forma normativa. Primero, en el plano objetivo, la verificación del tipo penal, y en el plano subjetivo, la verificación del dolo. Y en el juicio es igual. En el juicio, lo que tienes que acreditar por parte del Ministerio Público es, en tu teoría del caso, a través de tus alegatos de inicio, a través de tus alegatos y la actuación de tus órganos de prueba, que el sujeto tenía conocimiento de la existencia de ingentes cantidades de droga, y por el contrario, la defensa lo que va a tratar es de desacreditar que el sujeto desconocía la existencia de ingentes cantidades de droga. Bueno, como dicen que una exposición no puede durar más de 45 minutos, agradezco al Colegio de Abogados, a la espera de si es que existiera algún tipo de
de preguntas. De lo contrario, voy por terminada mi exposición. Muchas gracias. Buenas tardes. Con el tema de la asistencia, ahorita lo vamos a coordinar con la persona de José Luis. ¿Sí me escucha? Carla Mendoza. Bueno, sí, ya les doy por concluido entonces la exposición. Muy agradecido al Colegio de Abogados. Sí. Y bueno, una nueva oportunidad. Gracias, doctor. Hasta luego. Una operación de gran envergadura. Les voy a enviar un correíto por el chat. Me dice que en ese correo envíen sus datos. Ahorita les mando. En comunicaciones@cal.org.pe, ahí envían todos sus nombres completos, ¿sí? Buenas tardes, disculpa, ¿cuáles son los datos que debemos consignar? ¿Nuestro nombre completo? Sí, sus nombres completos. Sus nombres completos y el nombre del evento, ¿sí me escuchan?
Disculpa, ya envié el correo. ¿Alguna otra cosa que debamos hacer?